Continuando con el video anterior, seguimos con el tema de la compra. El caso que habíamos planteado en el video anterior consideraba partes que debían ser comunes y algunas partes que debían ser de uno de los colindantes y partes que debían ser del otro. Recordemos que el titular colindante tiene la obligación de pagar el muro de cerramiento en toda la longitud y en la elevación solo en la parte que utilice efectivamente. En este caso sería todo este largo debe comprarse, pero en altura cada uno compra lo que realmente necesita. En este caso, B necesita comprar esta porción. Y el valor computable, es decir, el monto reclamado, es el monto que corresponde a la fecha en que se intimó el pago. Al momento de calcular el monto a abonar, deberemos hacer un análisis del muro, luego un cómputo de materiales, a partir del cómputo de materiales un presupuesto, y luego, si corresponde, aplicar una depreciación. El tema de la depreciación lo desarrollaremos más en detalle cuando hablemos de tasación. Finalmente, al valor obtenido lo dividiremos por 2, porque lo que se va a abonar es el 50% del muro. Normalmente, un muro no es totalmente homogéneo. Suele tener diferencias de terminación de un lado y del otro. El artículo 2015 nos dice que no se deben considerar elementos suntuosos o que excedan a lo suficiente para su destino. Lo que sigue ahora es elaborar el contrato de medianería. Retomando el caso teórico que habíamos planteado, teníamos áreas que debían ser, en este caso cerramiento forzoso, medianeras. Teníamos esta parte de elevación que era común porque lo usaban ambas partes y debía ser condominio. Teníamos el cimiento que también debía ser condominio y teníamos una porción de muro de elevación que debía ser privativo de A y otra porción del muro de elevación que debía ser privativo de B. En la siguiente etapa lo que hacemos es indicar cada vértice con una letra. Además podemos indicar cotas. En este caso no lo he hecho por una cuestión de escala. Y llegamos finalmente al contrato de medianería, que está compuesto de 3 partes. Una es la parte gráfica, compuesta por el perfil y la planta del muro en cuestión. Luego, el cómputo y el presupuesto, cantidad de material con sus precios, luego aplicando la depreciación y finalmente el total depreciado dividido 2. Y luego la contrata, donde se identifica al señor A como titular de una de las parcelas, al señor B como titular de la parcela lindera, y luego se indica quién compra a quién, en qué carácter, y para identificar qué es lo que compra y qué es lo que queda como privativo y qué es lo que queda en condominio, se refiere a las siluetas en función de los vértices indicados por las letras que habíamos marcado anteriormente. De este contrato se van a firmar 2 ejemplares, uno para cada una de las partes, y podrá ser público o privado. El hecho de que sea público o privado lo establece el artículo 2013. Vamos a hablar ahora de la readquisición. La palabra readquisición habla de volver a adquirir algo. Es decir, adquiero algo que ya tuve alguna vez. Y esto es la posibilidad de adquirir la medianería para quien la había abdicado anteriormente. Y acá nos remitimos a videos anteriores donde habíamos hablado de la abdicación de la medianería.
Recordemos cómo era la abdicación. Si la parcela 2 abdicaba en favor de 1, el eje se corría y parcela 2, el titular de la parcela 2, cedía esta pequeña fracción de terreno. Ahora, con la readquisición, tiene la posibilidad de hacer este corrimiento inverso. Pero, ¿qué impone el código en este caso? Que quien readquiera va a tener que pagar el 50% del muro más esta porción de suelo que antes había cedido. Continuamos con la adquisición de la medianería por confusión. Esto está tratado en los artículos 931 y 932 del Código Civil y Comercial. Y no trata específicamente de medianería. Se trata de artículos referidos a obligaciones, que dice que cuando en una obligación la calidad de acreedor y deudor se reúnen en una misma persona, se confunden ambos, por lo tanto se extinguen por estar en un mismo patrimonio. Dicho de otra manera, si A construyó el cerramiento forzoso y tiene derecho a reclamarle a B, A es el acreedor y B es el deudor. Sin embargo, mientras existe esa obligación, imaginemos que por algún motivo B cede su titularidad de dominio a favor de A. O sea que A resulta titular de dominio de la parcela esta y de esta parcela que ahora está denominada como B, y A es el titular de ambas. A, en este caso, es acreedor, acá es deudor. Obviamente, cuando tenemos en una sola persona acreedor y deudor, la deuda se confunde. Por lo tanto, se considera extinguida. Finalmente, nos queda considerar la prescripción adquisitiva. Recordemos que la prescripción es una figura legal por la cual el paso del tiempo extingue obligaciones y genera derechos. En el caso de la medianería, extingue la obligación de abonar y genera el derecho de condominio. El artículo 2020 define el inicio del curso de la prescripción extintiva. El muro de cerramiento se computa a partir desde el comienzo de su construcción. Y el muro de elevación o el muro enterrado comienza a partir del momento de la utilización efectiva por el titular colindante, o sea, por el vecino. El artículo 1899 define que este plazo es de 20 años. Es decir, si durante 20 años el colindante ha hecho uso y quien lo construyó no ha hecho reclamos formales intimando su cancelación, se considerará prescripto y el colindante habrá adquirido el condominio del muro divisorio. Esto es todo por este video, seguiremos en el próximo. Gracias.